Ya estamos de regreso aquí en Primera Hora y es momento de nuestro segmento de recomendaciones médicas. Ya nos acompaña el doctor Francisco Méndez, que está con invitado. Vamos a conocer de quién se trata para hablar sobre el tema del síndrome del túnel del carpo. Adelante, doctor, buenos días. Gracias, Karencita. El día de hoy, en nuestro segmento Recomendaciones Médicas, tenemos como invitado al doctor Jorge Luis Cruz Rodríguez. Él es ortopedista. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la bienvenida. Es un placer estar aquí compartiendo con los televidentes. Y gracias por venir hoy a darnos un poco conocimiento sobre un tema bastante común en nuestra población, como lo es el síndrome del túnel del carpo. Para iniciar, doctor, me gustaría que nos dijera qué es el túnel del carpo y cuál es la importancia anatómica que tiene. Ok, el túnel del carpo es una estructura anatómica que se encuentra localizada a nivel de la muñeca. Es una estructura que guarda relación específicamente con los huesos que hay, ¿verdad?, en el área del carpo, y contiene elementos importantes. De manera particular, en este caso es el nervio mediano, que es por la compresión de este nervio por el cual se desarrolla como tal la patología, doctor. Existen un sinnúmero de incógnitas por parte de la población que a mí como médico emergenciólogo me la hacen saber y que nos gustaría que nos aclarara. Por ejemplo, muchas personas piensan de que el síndrome del túnel del carpo siempre es quirúrgico. ¿Esto es verdad, doctor? De hecho, no. Esta es una patología insidiosa, normalmente la puede padecer entre el 1 y el 10% de la población, doctor. Es importante saber de que hay factores como tal que pueden predisponerla: el embarazo, el hecho del sexo femenino, algunas patologías como el hipotiroidismo, los pacientes que tienen problemas reumatológicos, y en un inicio, como toda patología, en este caso desde la hora que se aborda de manera ortopédica, se aborda de una manera conservadora con el uso de analgésicos, algunos tipos de inmovilizaciones, valoraciones por especialidades como fisiatría, y en caso de fracasos, ¿verdad?, es que como tal tomamos una conducta quirúrgica. ¿Se puede considerar que este síndrome en su mayoría es de origen laboral? Bueno, realmente con respecto a la etiología, a través de los estudios y a cómo ha venido estudiándose, ¿verdad?, valga la redundancia, la patología, en un inicio se hablaba de que era por actividades repetitivas. Entonces, si bien es cierto, ciertas actividades o personas que realizan actividades repetitivas, llámense docentes, llámense en este caso médicos, por ejemplo, personas como los operarios, están predispuestas a padecerlo, pero no necesariamente significa de que todo aquel que haga una actividad repetitiva va a presentar la enfermedad. Es una predisposición. Es importante, doctor, lo que está diciendo, porque el decir una actividad repetitiva no significa que está sometido a realizar mucho esfuerzo físico. Es decir, también esta es otra incógnita que la población tiene, de que piensan de que solo las personas que trabajan haciendo fuerza excesiva son las que padecen del síndrome, pero al decir una actividad repetitiva estamos hablando de que con solo escribir mucho tiempo o con solo tapear bastante tiempo, por ejemplo, las secretarias tienen ya predisposición a esta patología. Efectivamente, el hecho de estar realizando una actividad por más de 4 o 6 horas, llámese una secretaria, como ha mencionado anteriormente, un docente que tiene que transcribir demasiados manuscritos, o personas que en este caso realizan actividades como lo son en la construcción, las vibraciones de las máquinas. Estos son factores que pueden desencadenar posteriormente la enfermedad, pero hay otras condiciones, doctor, que son importantes saber, como lo son las enfermedades autoinmunes que pueden venir y comprometer también, y así posteriormente generar como tal la patología. Entonces, todo esto a la hora de valorar al paciente, a la hora de examinar al paciente, debe ser tomado en cuenta. El diagnóstico netamente es clínico, ¿sí? ¿Y cuáles son esos síntomas que anuncian de que la persona está ya presentando este síndrome? La enfermedad es una enfermedad de un inicio insidioso. En este caso, lo principal es el dolor. De manera inicial, nocturna, el paciente quizás ya concilió el sueño. A las 2-3 horas de haber conciliado el sueño, el paciente se despierta por el dolor. Entumecimientos, algunas personas lo refieren como manos torpes. Cosas tan sencillas como cepillarse la boca, peinarse el cabello, en este caso abotonarse algo, se le están haciendo molesto o incómodo. El calambre, el entumecimiento, el sentir las manos más grandes de lo normal, sentirlo o hinchadas sería en este caso la palabra, ¿verdad? Es lo que nos refiere el paciente. Son parte de los síntomas iniciales.
¿ya? Y en cuanto a las complicaciones que pueden haber por este síndrome. Bueno, los nervios tienen dos funciones tanto sensitivas como motoras. Por ende, pues la parte sensitiva, que es la percepción, el tacto, el sentir algo frío, algo caliente, eso se ve alterado. Y cuando el daño es mucho más severo, en este caso, cosas como la pérdida de la fuerza de la mano, el tomar un vaso con agua, en este caso, se puede volver incluso hasta peligroso, se le pueden caer los objetos, las damas cuando están cocinando o el caballero. Entonces genera atrofia muscular, genera lesiones específicamente que van a hacer de que uno pierda su fuerza en las manos. Y es ahí donde pues en algunas ocasiones ya el daño es bastante severo, es bastante avanzado, y es donde tenemos que en algunas ocasiones pues tomar en cuenta el procedimiento quirúrgico también. En nuestro segmento, doctor, nos gusta que la población quede bien clara, y también hay creencias de que cuando se realiza algún tipo de examen está la electromiografía. Entonces, ¿qué tan efectiva para establecer un diagnóstico es este examen? Ok, lo primero, como le mencionaba, la patología se diagnostica netamente por clínica, por tanto los síntomas que nos refiere el paciente como los signos, por eso es un síndrome. La electromiografía es un estudio complementario que la literatura describe que es el estándar de oro para llegar, pero el punto de partida de la electromiografía es sobre todo en aquellos pacientes que pensamos en una lesión asociada a su trabajo. Entonces nos da un pronóstico. La electromiografía nos da un resultado si la lesión es leve, si es moderada o si es severa. Y entonces a partir de la electromiografía yo puedo establecer un pronóstico y una evolución del paciente, saber si realizándole la intervención quirúrgica cuáles van a ser mis resultados posteriormente. ¿Ya? No es lo mismo que intervenga quirúrgicamente un paciente que tiene una lesión leve a un paciente que tiene una lesión moderada. Hablaba usted del tratamiento médico, que es básico y es el de primera línea. ¿Cuáles son aquellos fármacos más indicados para la población y cuánto tiempo usted espera que el paciente tenga mejoría para decidir si es un criterio ya para cirugía? Ok, lo primero que iniciamos es un esquema analgésico en base a como establecen la guía, la Organización Mundial de la Salud, AINES, ¿verdad? Comunes, ya la población está familiarizada con ellos. Podemos iniciar medicamentos como metamizol, ketorolaco, por ejemplo, ¿verdad? Posteriormente a ello hay ciertas recomendaciones, el uso de férula de manera nocturna, si es asociada a ciertas actividades, decirle al paciente de que en este caso tome un descanso o en este caso que se reagende su carga laboral, y en caso posteriormente a ello de infiltraciones, uso de corticoides, por ejemplo, antiinflamatorios, ¿verdad? Y posteriormente a ello se valora. Un punto que es a tomar en cuenta es que el paciente normalmente que tiene buen pronóstico es aquel que mejora posteriormente a aplicaciones de corticoides. Cuando el paciente no nos mejora, entonces eso es un punto de partida para pensar posteriormente en la cirugía incluso. ¿Y cada cuánto usted recomienda hacer esas infiltraciones con corticoides? Bueno, debido a los efectos adversos que ya están más que descritos, pues no más de 2 veces al año. Hay distintos tipos de corticoides, hay corticoides que son de depósito y entonces su efecto se promueve que en teoría sea dentro de las 2 semanas hasta incluso 3 a 4 meses. Obviamente tenemos que individualizar al paciente, hay que saber que no es lo mismo que estemos tratando con un adulto mayor, ¿verdad? Por la calidad ósea que ellos tienen y los efectos que genera el medicamento, a estar trabajando con alguien que sea una persona activa o alguien que sea joven. Entonces, realmente 1 o 2 ocasiones es lo más que se podría recomendar, y ya posteriormente el mismo paciente me refiere de que no está sintiendo alivio con el tratamiento, entonces se puede optar a realizar el procedimiento quirúrgico. ¿Se puede decir, doctor, que el síndrome del túnel del carpo es una enfermedad incapacitante para muchos trabajadores? De hecho, sí, es una patología que genera una pérdida de la calidad de vida. El paciente no se siente a gusto, el paciente se siente incómodo, hay un gran disconfort, la sensación, la molestia, el no poder realizar su trabajo de manera adecuada, el pensar en este caso hasta el punto de que sus manos se vuelven inútiles. Entonces, sí, podríamos decir de que es una patología desde que el punto de vista laboral actualmente es el boom, porque muchas personas hoy en día la están desarrollando y en ciertas instituciones pues están siendo
valorado por este tipo como una enfermedad laboral. Hay pacientes que quedan con pensiones, hay pacientes que pueden tener un aporte vitalicio, hay unos que pueden tener un aporte de manera temporal. Entonces sí es una patología que tiende a generar bastante incapacidad, obviamente en sus casos más avanzados. Muchas gracias, doctor, por todas sus recomendaciones y sus consejos, y queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Ok, mi número de teléfono es el 7530-8855. Atiendo en SOS Médicas, eso queda de Canal 2, una cuadra al sur, 2 cuadras al oeste, media al sur, y también pues hacemos cirugía privada en todos los hospitales de Managua. Muchas gracias por haber participado en la revista. Y ya saben, amigos televidentes, ante el inicio de síntomas que sugieran que están desarrollando síndrome del túnel del carpo, está para eso nuestro experto, nuestro ortopedista, Jorge Luis Cruz. Muchas gracias y continuamos con más de su revista Primera Hora.